Y resulta que en esta semana yo vi en el devocional o del devocional diario una imagen para el devocional de la semana. Y precisamente estaba la oración de Javes. Vamos a ver quiénes la leyeron y qué respondieron. La pregunta número 3 de ese devocional era, ¿qué deberíamos hacer para que nuestras oraciones a Dios sean fervientes? Seleccione solo la respuesta, ¿no? A veces se me olvida poner eso y seleccionan varias. Las opciones son 6. Las voy a leer. Recuerden, ¿qué deberíamos hacer para que nuestras oraciones sean fervientes? A. Gritar fuertemente para que Dios oiga. B. Llorar abundantemente para que Dios se conmueva. C. Entender perfectamente lo que Dios quiere. D. Desear vehementemente que Dios obre. E. Imaginar creativamente que Dios obrará. O F. Suponer inteligentemente lo que Dios desea. Ya dijeron, escuché yo que gritar y llorar como. Supongo que porque no vamos a manipular a Dios con gritos, con llanto. Eso está muy bien. Las otras opciones son entender perfectamente lo que Dios quiere. Para orar con compasión y con entrega, ¿tenemos que entender exactamente o perfectamente todo lo que Dios quiere? No. Porque hay mucho que entra dentro de lo que le llamamos misterio, dentro de la voluntad de Dios que no conocemos. Lo revelado está en la Biblia y hay detalles en nuestra vida que ni entendemos perfectamente por qué están sucediendo ni cuál. Aún sin embargo, a pesar de que somos creyentes, no entendemos cuál es el propósito final de eso que estamos pasando. Entonces no tenemos que entenderlo todo perfectamente. La última dice suponer inteligentemente lo que Dios desea. No se trata de suponer. Y la anterior, que es imaginar, es parecida. Imaginar creativamente que Dios obrará. No se trata de proyectar en nuestra mente a Dios haciendo cosas. Eso lo hace en el mundo pagano, en las filosofías e ideologías modernas y que vienen por allá copiando de la India y de las culturas paganas. No. Usted no tiene que saber nada ni imaginar qué Dios va a hacer. Usted lo que tiene simplemente es que desear que Dios obre conforme a su voluntad. Lo que pasa es que la palabra vehementemente es una palabra que a veces uno no maneja mucho. ¿Qué es desear vehementemente? Mucha fuerza, con profundidad, con ganas, pues. No desear ahí por desear. Fíjate que lo trabajamos mucho, lo hemos hablado en estos tiempos sobre la oración, la vida de oración. Así que por favor vaya conmigo con esa primera introducción a Romanos capítulo 5. Hoy vamos a trabajar del capítulo 5 y vamos a tener un sermón más temático que expositivo, aunque vamos a exponer la escritura, pero no nos vamos a quedar solo con un texto predominante. Romanos capítulo 5, versículo 18. Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11. Hoy vamos a trabajar el tema de la reconciliación y la oración. Hemos hablado de la justificación, la santificación, la redención, la adopción y la oración. ¿Cómo se ve todo eso en nuestra vida de oración? Hoy, reconciliación y oración. Romanos 5, del 10 al 11. Ahora leo en Reina Valera contemporánea. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo eso, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Bueno, el tema es el tema de nuestra enseñanza hoy. Fuimos reconciliados, estamos reconciliados, verso 10.
hemos recibido la reconciliación, verso 11. Han dicho por ahí que lo más bueno de las peleas es la reconciliación. Eso sobre todo lo dicen las parejas. Pero no deberíamos pelear. Cuando nos reconciliamos deberíamos tener una mejor relación. Y este tema de la oración con respecto a la reconciliación, que es una doctrina bíblica de la salvación en Cristo, nos habla de confianza, al igual que la semana pasada nos hablamos de adopción. En este caso vamos a tener más confianza en el sentido de seguridad, de poder hablar con Dios tranquilamente. Alguna vez dijo alguien que si alguien llegaba a tocar la puerta de la casa presidencial diciendo yo soy amigo del presidente, le dirían, usted puede decir que es amigo del presidente, pero no vamos a ver qué dice el presidente, para ver si lo dejamos entrar. Entonces toca que el presidente diga, sí, sí es amigo mío, déjenme entrar, para que tenga esa confianza de hablar con él como un amigo y no como alguien que está representando un cargo muy grande de parte del pueblo. La amistad es algo que no se ha valorado suficientemente. De los tipos de amores que se encuentra en la Biblia es el menos valorado hoy en día y es el que más resaltaban a mí que en la cultura bíblica, porque es un amor genuino que no involucra el aspecto sexual en el caso de las parejas y que no involucra tampoco a cuestiones religiosas, sino que simplemente son dos personas, en el caso de los seres humanos, que a pesar de sus diferencias caminan juntas. Por eso es que todos deberíamos ser amigos. En Cristo, todos. El asunto es que hay enemistad, siempre el texto que leímos, del ser humano con Dios, y Dios tuvo que reconciliarnos con Él a través de Cristo para que podamos andar en confianza con Dios. Al ser salvados por Cristo, se nos restaura la relación con Dios de una forma que impacta nuestra confianza a hablar. La semana pasada hablamos de la adopción como hijos de una forma confiada pero sencilla. Hoy vamos a resaltar de una forma confiada pero segura, con tranquilidad. Podemos orar a Dios como amigos de Él. ¿Cómo impacta eso en la oración? Desde este texto vamos a ver la dinámica de la reconciliación rápidamente. Luego veremos desde otro texto en el Evangelio de Juan la amistad, el fruto de la reconciliación. Y luego desde otro texto veremos que la oración, sobre todo tocando Génesis y hablando de Abraham, es un fruto de la amistad con Dios. Aquí en Romanos 5:10 se nos habla de reconciliación. Por definición, reconciliar implica cambiar. Cambio mutuo es literalmente la expresión en el original griego o en el idioma bíblico, que ambas partes cambian de actitud frente a la otra. Cambiar la forma de verlo y de tratar al otro con el que estaba enemistad, y que el otro cambie su forma de verlo y de tratar de mí como quien estaba enemistado. Eso es reconciliación. Y va más allá del perdón y debe ser fruto del perdón. Recuerden cuando hablábamos de la redención, hablamos de que la Biblia a veces se trabaja como un sinónimo de perdón, porque alguien tuvo que pagar para que fuéramos perdonados, Cristo. Y la redención es un rescate, una liberación con un pago, para que seamos perdonados y libres del pecado. Pero cuando somos perdonados, la idea no es que simplemente seamos perdonados para dejarnos a un lado, sino para ser reconciliados. Es decir, para que cambie la relación que estaba rota y se restaure. El hombre debe dejar su enemistad con Dios. Vamos a hacer mucha Biblia hoy. Va a ser como una especie de clase. No pierdan todavía Romanos 4. Vayan Colosenses capítulo 1, versículo 20. Está allí cerquita. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Dice, y por medio de Él, de Cristo, Dios lo que quiso fue reconciliar consigo, con Dios, todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y también a ustedes que en otro tiempo eran extranjeros, regresan de ahí y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones,
ahora nos ha reconciliado completamente. Implica dos cosas. La primera, que como son dos partes, el hombre y Dios, el hombre o ser humano deja su enemistad con Dios. ¿Y cuál es la enemistad con Dios que tiene el hombre? Desobedecer a Dios, no hacer su voluntad, rebelarse de él. Recuerden que las enemistades implican lejanía, alejamiento. El hombre se aleja de la voluntad de Dios, rechaza los parámetros divinos, peca y deliberadamente se opone a él en lo que es su voluntad, es un enemigo de Dios por su pecado. Entonces, cuando somos reconciliados, el hombre que ha sido reconciliado, entonces debería dejar su enemistad con el Señor y querer ahora en su nueva relación hacer la voluntad de Dios. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, detrásito de Colosenses. Detrás está Filipenses, detrás está Efesios. Colosenses, detrás está Filipenses, detrás Efesios. Efesios capítulo 2. Versículos. Se me ocurre leer desde antes, se lo había puesto. Versículo 1, vamos a hablar desde el 1. A ustedes, Dios les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo, verso 2, practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo, seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Entonces Dios, al vernos enemistados, tenía que tenernos bajo ira o bajo su juicio justo por desobedecerle, habiéndonos enemistado con él. Pero salte conmigo el versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, la lejanía de la enemistad, han sido acercados por la sangre de Cristo. Y recuerda que le está escribiendo Pablo a gente que no era judía. Estaban lejos de Dios por el pecado, pero también estaban lejos del pueblo que tenía la palabra de Dios, del pueblo judío. Entonces estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo porque Él es nuestra paz. Miren que para las reconciliaciones tienen que hacerse las paces, la paz. De dos pueblos hizo uno, de los judíos y de los que no eran judíos, al derribar la pared intermedia de separación y al unir en su propio cuerpo las enemistades. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, de nuevo haciendo la paz. Y para reconciliar con Dios, verso 16, a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades, lejanía, enemistades. Paz contra la lejanía, contra la enemistad, reconciliación, que el hombre deja de estar enemistado con Dios, pero aquí vemos que la consecuencia es también que deja de estar enemistado entre el mismo ser humano. A ver, muy importante, no somos enemigos entre los seres humanos o no nos alejamos y rompemos las relaciones porque sí, sino por consecuencia de nuestra enemistad con Dios. Nuestro pecado para con Dios nos lleva a reflejar nuestras enemistades o nuestros pecados entre nosotros. Esto es muy importante, el texto lo está resaltando porque es un problema que sucedía en la iglesia primitiva. Habían creído en Cristo. Lo vemos en Efesios 2, lo vemos en Romanos 2, lo vemos en casi toda la epístola de los Romanos, lo vemos en muchas cartas del Nuevo Testamento, lo vemos en Hechos de los Apóstoles, pero los que habían creído en Cristo, como unos eran judíos del pueblo del Antiguo Testamento y otros venían de pueblos que no eran judíos, tenían como problemas entre ellos. Ahorita cuando estábamos en la clase de escuela bíblica en la mañana, hablábamos sobre Romanos capítulo 14, y como unos decían, observando las leyes del Antiguo Testamento ceremoniales, vamos a seguir guardando un día de reposo, un día especial. Y otros decían, no hay que guardar ningún día especial, hay que buscar al Señor todos los días, y ya con eso había un problema. Se supone que cuando somos reconciliados con Dios,
debemos dejar nuestra enemistad con Dios, pero también deberíamos ser ahora propensos, primero, a no enemistarnos con los demás y segundo, a reconciliarnos cuando estamos enemistados con otras personas. Eso lo vamos a ver más profundamente en otro texto. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 5. La idea es poner bien firme en nuestra mente el tema de la reconciliación dentro de la salvación en Cristo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 y 19. Dice, y todo esto, lo que viene diciendo de que debemos ver a todos por la fe en Cristo. Verso 18, 2 Corintios 5, 18, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. En la sociedad bíblica colombiana sacamos una Biblia que creo que se llamaba Paz y Reconciliación. Lastimosamente no debemos promoverla porque se parecía mucho al plan del gobierno actual, antes del primer gobierno actual, para el trato con los grupos subversivos, y ahora tuvo que cambiarse del nombre por perdón y restauración, para que suene más bíblico. Pero la palabra reconciliación la implica. La restauración es restaurar a una persona, pero la reconciliación es restaurar una relación de personas. Y aquí lo que está diciéndonos es que nosotros tenemos el ministerio, el llamado a servir en reconciliar a la gente con Dios. ¿Cómo? A través de la fe en Jesucristo. Yo sé, hermanos, que por ejemplo una de las formas en que pueden invitarnos a nosotros a orar y pedirnos a nosotros que ayudemos con nuestra fe en Cristo es, venga, ayúdeme porque en mi casa hay muchos conflictos. Por favor, colabore, porque en mi casa está papá contra mamá contra papá, o padres contra hijos contra padres, esposo contra esposa, esposa contra esposo. Hay muchos conflictos, ayúdenos a orar, tráiganos una consejería bíblica. Y uno dice que bueno, vamos a orar y vamos a aconsejar para que se reconcilien. Pero resulta que lo primero que tiene que haber es una reconciliación con Dios por la fe en Jesucristo. Y podemos hablar de la persona, como tener estrategias o principios para manejar su relación y vencer la enemistad. Pero va a permanecer la enemistad con Dios si no confía en Cristo como su Salvador y no se reconcilia con Dios. Y no deja su enemistad desobedeciendo a Dios. Y no va a poder practicar la reconciliación o el restablecimiento de las relaciones con quien está enemistado. Sí, se nos dio el ministerio de la reconciliación, pero no es para que las personas simplemente dejen de discutir entre ellas. Es para que primeramente tengan paz con Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí me explico? Y lo otro es consecuencia. Cuando nos llame entonces a aconsejar a las personas en conflicto, digamos, el Señor es experto en resolver el conflicto. Primero vamos a hablar del conflicto que tenemos con Dios por nuestros pecados, y por eso estamos enemistados con Él. Las partes que se deben reconciliar están alejadas. El hombre tenía enemistad con Dios por su pecado. Pero Dios no dice, hay que tener cuidado, eso tiene que ser tomado con pinzas, porque el texto bíblico no dice que Dios estaba enemistado con la humanidad. Dice que lo tenía la humanidad bajo ira, bajo justo juicio. Dice que se había alejado de la humanidad o tenía una lejanía. En varios textos bíblicos se expresa eso, como dejándolos o abandonándolos en su pecado, como dice Romanos 1, porque la enemistad produce lejanía, pero no dice efectivamente que estaba enemistado, porque la disposición de Dios es la reconciliación. Entonces Dios ya no se aparta en juicio por el pecado nuestro y nosotros ya nos apartamos en enemistad por desobedientes, sino que ahora nosotros venimos al Señor porque nos habemos perdonados en Cristo y Dios se nos acerca, pero que dice el texto muy importante, no para dejar de ser nuestro enemigo, sino como dice el texto en 2 Corintios, versículo 18, capítulo 5, nos reconcilió consigo mismo para traernos a Él. No solo acercarse a Él, sino traernos a Él.
porque efectivamente nosotros éramos los de la disposición. Entonces, por definición, es cambiar mutuamente, cambia el hombre su enemistad, cambia Dios su lejanía, Dios trae al hombre para reconciliarlo, el hombre vence su pecado arrepintiéndose, pero por el pecado requiere un pago sustitutorio. Volvemos al capítulo 5 de Romanos, y en Romanos 5:10 se nos dice que fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su hijo, eso también lo vimos. Entonces tenía que haber un pago sustitutorio porque hay un pecado que nos separa. Y como consecuencia lógica, la reconciliación con Dios en Cristo nos salva en el futuro y nos da gozo en el presente. El versículo 5 dice, mucho más ahora, capítulo 5, versículo 10, mucho más ahora, Romanos 5:10, mucho más ahora que estamos reconciliados por la fe en Cristo, porque Cristo murió para pagar por nosotros, para darnos paz con Dios, futuro, seremos salvados por su vida. Entonces ya podemos estar seguros de que no tendremos una condenación eterna después de morir en el infierno, si estamos reconciliados. Pero ¿qué pasa en el presente? Y aquí es donde viene el asunto. Muchos hacemos tanto énfasis en el futuro que decimos, cree en Cristo, confía en el Señor, cree en el perdón de tus pecados, deja la libertad, arrepiéntete de los pecados, Él te trae a Él y por medio de la obra de su Espíritu Santo te da seguridad de que no vas a ir al infierno, vende paz. Y se va la persona esperando hasta el día que se muera para poder ser con Dios y para poder disfrutar eso. El mejor de los casos es cuando predicamos un evangelio que es cierto, está correcto, eso que acabo de decir, de esta manera, y no le damos una continuidad y singular acompañando a la persona está esperando morirse rápido para poder ser con Dios. Porque tiene una salvación futura. Y en el presente, ¿qué pasa con su relación ahora con Dios? Si está reconciliado con Dios, no tiene condenación futura. Seremos salvados o será salvada nuestra vida de la condenación eterna. Pero y en el presente, versículo 11. Y no solo esto, o sea, esta es una parte, la otra parte en presente, sino que también nos regocijamos. La Reina Valera 60 dice, nos gloriamos. Literalmente es gloriar, pero muchas personas pueden traducir regocijar, porque es una expresión que más está afín al contexto. Nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora, no en el futuro, ahora hemos recibido la reconciliación. O sea que ahora hay un beneficio de esa reconciliación. No solo hay un futuro, cuando seremos salvados de la ira, será salvada nuestra vida de la condenación eterna, sino que ahora que hemos recibido la reconciliación, hay un estado especial en relación con Dios. Y esto es lo que debería impactar nuestra oración. Antes de eso, si cuando estábamos sin ser reconciliados con la fe en Cristo, con Dios, estábamos enemistados, ahora, y éramos enemigos, ahora que somos reconciliados con Dios, ¿cómo estamos y qué somos? De nuevo, si antes, cuando no habíamos sido reconciliados con Dios con la fe en Cristo, estábamos enemistados y éramos enemigos de Dios, ahora que hemos sido reconciliados confiando en Cristo como nuestro Salvador, ¿cómo estamos con Él y qué somos de Él? Hijos con heredero, lo vimos la semana pasada, y en el sentido lógico de lo que estamos diciendo, si antes éramos enemigos, ¿ahora qué somos? Amigos. Por eso les decía que en el día de hoy, para impactar nuestra oración con esta doctrina de la reconciliación, lo que queremos es que generemos confianza. La semana pasada con la adopción, para acercarnos con sencillez de un niño ante Dios en oración, pero hoy para acercarnos con la confianza y con la seguridad de quien se sabe amigo de la persona a la que se está acercando. No es lo mismo, hermanos, acercarse a alguien que no es un amigo, acercarse a un conocido. Usted con un amigo es un amigo. Usted sabe que usted le puede ver que no se la movía los pies y se metió la pieza a su amigo y dice, bueno, hoy no me eché tanto, no me lavé los pies, el olor inunda la habitación, pero usted es mi amigo, usted sabe que yo no voy a lavar después, venga, usted me conoce. El amigo le aguanta el olor. Yo sé que eso no es utilizado, pero es cierto. El amigo le sabe sus fines y sus venires.
El amigo le conoce sus pros y sus contras. Pero el amigo camina con usted no para caguatearle sus contras, ni para alabarle o endulzarle sus pros, sino porque es amigo. Y porque al contrario, en lo que está bien quiere reforzarlo, en lo que está mal quiere ayudarlo a cambiar. Pero es amigo. Es amigo. A quien no es tan amigo no le dice, venga, espérenme afuera porque no lo puedo dejar entrar. ¿Por qué? No tenemos todavía tanta confianza para que se dé cuenta que no todo, no tendí la cama, vamos a ser tan rangos. Dios quiere que nos veamos como amigos con Él. Ah, pero usted puede decir, pastor, ya eso es irreverente, hermanos, eso es como un libro de verde. Recuerden que venimos viendo, y esto tiene un orden deliberado en la mente de Dios, porque en un principio yo no había planeado de esa forma. Vimos primero que somos justificados para acercarnos a Dios por mitad. Porque Él es el que es justo y nosotros pecadores. Entonces no podemos acercarnos irreverentemente. Entonces ahora no podemos decir que por acercarnos en amistad vamos a ser irreverentes. Debe seguir habiendo humildad para orar. Debe seguir habiendo o dándose nosotros sinceridad para orar, porque Él es el santo. Recuerden cuando vimos santificación y nosotros estamos en un proceso, debemos seguir teniendo ¿verdad? Todavía el deseo de que Dios sane nuestro corazón y que limpie nuestras vidas de rencores, porque Él es quien nos ha redimido, rescatado de la esclavitud del pecado. Como la semana pasada vimos, debemos acercarnos con confianza porque somos sus hijos, para hablarle con sencillez, rompiendo protocolos que un niño balbucea frente a su padre. Pero ahora que vamos avanzando en nuestro caminar con Dios, debemos relacionarnos con Él como un amigo. No hay ningún otro amigo como Él. Esto es bíblico, esto lo dijo Cristo, Juan capítulo 15, por favor vaya conmigo. Y por favor, estos son los dos textos que vamos a tocar, no vamos a detallar tanto como este primero, lo vamos a utilizar para sentar dos puntos importantes. Primero, la amistad es un fruto o un resultado de la reconciliación con Dios. La amistad con Dios en Cristo, la amistad con Cristo por su obra en Cristo. Juan capítulo 15, está hablando Cristo con sus discípulos antes de su muerte. Versículo 11. Voy a leer de corrido. Antes de leer, recuerden que Juan es muy enredado. No porque quisiera ser enredado, sino porque dice una cosa, luego dice otra, luego dice otra, luego vuelve a decir la misma, pero en otra forma, y luego vuelve a decir la que dijo antes de esa, en otra forma, entonces se vuelve como un tejido que a veces es complejo de descifrar. Solo vamos a tomar las ideas centrales para que no piensen que lo vamos a desglosar muy detallado. Juan capítulo 15, versículo 11, dice, estas cosas, le dice Jesús a los discípulos, les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo, su alegría, sea completa. Es este mandamiento que se amen unos a otros, como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Él la pondría por ellos, por nosotros. Ustedes, le dicen, y ahí es más claro, son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo sabe lo que hace su señor, o su amo, o su dueño. El esclavo no sabe lo que el amo hace. Yo los llamo siervos, no los llamo siervos, yo los he llamado amigos, porque en todas las cosas que oí de mi Padre, se las he dado a conocer a ustedes. Eso tuvo que haberle revuelto la mente a Jesús. La amistad con Cristo, vamos a tomar los puntos principales de este texto. No vamos a centrarnos porque es el texto principal de nuestra predicación hoy. Pero la amistad con Cristo incluye gozo, la alegría de Él, la alegría de nosotros por hacer la voluntad de Él, incluye obediencia, si son mis amigos, hacen lo que yo les mando, incluye amor, porque deben amarse, ya que ustedes son mis amigos y yo los he amado como amigos, y confianza, porque incluye que sepamos cosas de Dios que antes no sabíamos, antes de conocer a Cristo, o antes de entregarnos a Cristo. De nuevo, solo en el sentido más, la amistad es algo que ha sido muy demeritada. La amistad, en este caso con Cristo, incluye gozo, obediencia, amor y confianza. No hay tristeza,
Tampoco hay desobediencia por el hecho de que si él es nuestro amigo y cuando uno tiene un amigo experto en algo, uno confía en él, entonces sabe que es experto en ese tema, uno le hace caso. Cristo sabe quiénes somos nosotros y es experto en nuestras vidas, así que le hacemos caso. Porque alguien podría decir, ay, qué amigo, tan tóxico. Usted es mi amigo si me hace caso. Si lo dijera una persona cualquiera, se sería un tóxico. Pero lo dice el Señor Jesucristo, que nos ha amado entregado. Recuerda lo que dijo, nadie ama más a sus amigos que el que da la vida por sus amigos, y él la dio por nosotros. Así que no es toxicidad, es total y absolutamente realidad. Él sabe lo que nos conviene. Y además, confianza de saber de Dios lo que antes no sabíamos. Ahora en Cristo entendemos aspectos del carácter de Dios que antes no entendíamos. Entonces, ya que tenemos ese gozo, obediencia, amor, confianza en el Señor, en Cristo, esto incluye también confianza para orar. El mismo texto lo dice. Vayamos al versículo 4 y luego pasamos al capítulo 16. Juan 15:4 dice, permanezca en mí y yo en ustedes, así como el pámpano no puede permanecer no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Verso 5, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Está diciéndonos que con él podemos hacer muchas cosas. Ante el versículo 16, por favor. Dice, ustedes no me eligieron a mí. Esto ya después de lo que dijo de que son amigos. Mas yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. O sea que implica también la oración. Ahora que somos amigos del Señor, por la obra salvadora de nuestras vidas, que Él se puso en este lugar, ahora que somos obedientes a esa amistad, que somos fieles a Él, no perfectamente, pero sí sinceramente, ahora podemos pedir con confianza para que Él nos lo haga. Capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará toda la verdad. Sigue hablando Cristo con discípulos, porque os aún no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Esto hablaba de los discípulos porque iban a escribir el Nuevo Testamento, pero habla de todo creyente que tiene el Espíritu de Dios también y que Dios le guía. Él dice en el versículo 14, hablando del Espíritu Santo, me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Verso 15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¿Se acuerdan lo que le dijo? Que había dicho de que como son mis amigos, ahora ustedes pueden saber cosas del Padre. Y alguien pensaría, pero si usted se va, ¿no? Yo le digo a otro que le sigue contando las cosas mías y las cosas del Padre. Que ese es el Espíritu. Seguimos siendo participantes de la amistad y confianza con Dios para que Dios nos cuente sobre Él y sobre su voluntad. Verso 23 del capítulo 16. En aquel día ya no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo lo que le pidan al Padre, en mi nombre Él se lo concederá. Hasta ahora, nada han pedido en mi nombre, pidan y recibirán para que su alegría se vea cumplida. No habían orado al Padre en el nombre de Jesús porque estaban hablando con Jesús y todos se lo pedían directamente a Jesús. Pero cuando no estuviera Jesús, en el nombre de Jesús, por lo que hizo Jesús, el Salvador, ellos podrían hablar al Padre. Por lo que se revelara o les diera a entender el Espíritu, iban a poder pedir para que el Padre les concediera. Es nuestra reconciliación en práctica. No solo para ser perdonados cuando yo muera, para que se queden por ahí esperando hasta que ustedes mueran para ir al cielo, sino que ya ahora que son reconciliados con Dios, pueden tener una relación más profunda con Él. Él les va a decir cosas, ustedes les van a contar las suyas y como amigos van a poder caminar junto con Dios. ¿De quién se dice en la Biblia que fue amigo de Dios? Abraham, muy bien. Ya se me fue el tiempo, tuve que buscar Santiago 2:23 en su casa.
Isaías 41:8, también en su casa, si quien lo puede apuntar, en Segunda de Crónicas, capítulo 27. En Santiago 2:23 se le llama Abraham, amigo de Dios. En Isaías 41:8, Dios le dice a Abraham, dice de Abraham, mi amigo Abraham. Y en Segunda de Crónicas 27, en la oración de Josafat, orando a Dios, le dice a Dios, Abraham, tu amigo. En Santiago, Abraham es amigo de Dios. En Isaías, Dios le dice a Abraham, mi amigo. Y en Crónicas, Josafat orando a Dios, le dice a Dios, Abraham es tu amigo. O fue tu amigo porque, y pues vea si tu amigo porque sigue viviendo en la presencia de Dios, pero fue mucho antes que Josafat. Vaya conmigo, por favor, a Génesis, capítulo 18. Esto lo vamos a leer y no lo vamos a explicar mucho, solo vamos a dar principios de grandes. Y tengan en cuenta que estamos hablando de la relación con Dios en amistad para orar. Este no es un tercer fruto. La oración es el fruto o el resultado de la amistad con Dios. Primero, yo no puedo decir que estoy reconciliado con Dios si no he creído en Cristo. Segundo, si ya he creído en Cristo como mi Salvador, soy reconciliado con Dios, entonces puedo decir que soy amigo de Dios, si no, no puedo decir que soy amigo de Dios. Tercero, no puedo decir que oro a Dios si no me considero amigo de Dios y con confianza para orarle al Señor. Génesis capítulo 18. De nuevo, vamos a entrar en detalles. Vamos a ver lo general para nuestra vida de oración. Recuerden que Abraham existió en el tiempo donde todavía no estaba el tabernáculo, los sacrificios y todas esas cosas que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Recuerden que él tenía una vida más sencilla, levantaba altares portátiles en cualquier lugar y no tenía tanta parafernalia. Se parece en ese sentido a nuestra vida cristiana aún. Génesis 18:1, voy a leer de corrido hasta el versículo 21 y usted por favor conmigo luego reflexiona sobre cómo Abraham compartió con Dios y cómo Dios le compartió a Abraham lo que haría con él o lo que haría en él. Después, Génesis 18:1, el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre mientras él estaba sentado a la entrada de su tienda en el calor del día. Estaba echándose la siestica de mediodía porque hacía mucho calor. Al levantar los ojos, vio que allí junto a él había 3 varones. Al verlos, rápidamente se levantó de la entrada de su tienda para recibirlos. Se postró en tierra y dijo, Señor, lo reconoció como Dios a esos 3 varones. Si en verdad te ha hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no te apartes de este siervo tuyo. Mandaré traer un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar debajo de un árbol. Traeré también un bocado de pan para que recobre fuerzas su corazón y luego seguirán su camino. Para eso han pasado ustedes cerca de este su siervo. Y ellos dijeron, no haces esto porque venimos como Dios. Entonces no vamos a entrar en esas nimiedades de comidas y cosas de ese tipo. No, al contrario, dijeron, haz todo tal y como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara, su mujer, y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, amásala y cuece unos panes. Luego volvió Abraham a donde estaban las vacas y con un becerro tierno y bueno, se lo dio al criado y este se apresuró a preparar. Tomó además mantequilla y leche y el becerro que había preparado y poniéndolo ante ellos se quedó a su lado debajo del árbol mientras ellos comían. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu mujer? Y él respondió, aquí en la tierra. Uno de ellos dijo, ten por seguro que volveré a ti y conforme al tiempo de gestación Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Recuerde que Dios le muestra a sus amigos lo que va a pasar después, ¿no? Le cuenta lo que va a hacer. Esto es una parte, no vamos a profundizar en ella. Sara, que estaba en la entrada de la tienda detrás de él escuchándolo todo, estaba a la entrada de la tienda detrás de él escuchándolo todo. Abraham y Sara eran ya viejos y de edad avanzada y Sara ya no tenía lo que es costumbre de las mujeres. Por eso Sara se rió consigo misma y dijo, después de haber envejecido voy a tener placer si también mi Señor ya está viejo. Pero el Señor me dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Como cuando un amigo le llega a la visita y le dice, bueno, yo le estoy diciendo a usted lo que va a pasar y él le dice, pero ¿por qué se ríe su mujer? De lo que estoy hablando con usted. Hagan de cuenta visita de un amigo. ¿Acaso haya para Dios algo que sea difícil? En el momento indicado volveré a ti y conforme al tiempo de gestación Sara tendrá un hijo. Sara negó y dijo, no me reí, más bien tuve miedo. Pero él dijo, no es cierto, tú te reíste. Aquellos varones fueron de allí
y mirando en dirección a Sodoma, Abraham los acompañaba. Entonces el Señor dijo, ¿acaso voy a olvidarle a Abraham lo que voy a hacer? Si Abraham va a ser una nación grande y fuerte y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra, yo sé que él ordenará a sus hijos y a sus descendientes que sigan el camino del Señor y que sean justos y rectos para que el Señor cumpla a Abraham su promesa. Entonces el Señor dijo, puesto que el clamor contra Sodoma y Gomorra va en aumento, la gente se queja por el pecado de sus ciudades y su pecado se ha agravado demasiado. Voy a descender allá para ver si lo que han hecho corresponde a las quejas que han llegado hasta mí. Si no es así, los amé. Rápidamente, detalles teológicos. A todos piensan que se aparecen tres personas y ahí están representándose el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pues si es así, es para nosotros que ya conocemos el Nuevo Testamento y la revelación completa de la Biblia. Pero para Abraham no era tan claro porque Abraham no conocía lo que conocemos de la Trinidad. Lo que se presenta es una pluralidad de valores. Dios podría manifestarse de la manera que quisiera, pero se presenta una pluralidad de valores porque la visita de un amigo era buena, pero muy probablemente la visita de una compañía de amigos es mucho mejor, que llegan a pasar tiempo con uno. Y cuando se van los dos, y después se les llama ángeles, en Sodoma y Gomorra, esos dos están ejecutando juicio como en parte de Dios y al mismo tiempo como si fueran Dios, y el otro se queda hablando con Abraham. No hay problema, Dios es omnipresente y puede manifestarse en diferentes lugares al tiempo. El asunto aquí es, y es lo que nos ofrece para nosotros. Dios esperó hasta que cocinaron. Usted dirá, ¿eso qué tiene que ver? Abraham compartió su vida con Dios. En ese momento, al encontrarse con Dios, por eso Dios le compartió lo que haría con su mujer y con Sodoma y Gomorra. Miren, hay gente que ha desarrollado tal capacidad de tener una relación con Dios que se sientan a tomar un café mientras charla con el Señor. Y usted dirá, ¡qué irreverencia! Si va a hablar con Dios, no tome café, ni pase saliva. Algo por el estilo, pero se vuelve bastante dogmático y bastante religioso y bastante cuadriculado. Para algunos, esta persona que voy a mencionar les gusta mucho, porque lo han escuchado mucho en internet. Es un ministro evangelista que vino una misión evangelística que tiene misioneros en todo el mundo y él es el representante más conocido, se llama Paul Watcher, y él define la oración en dos formas. Dicen, hay oración con las botas puestas y oración de descansos. ¿Qué es oración con las botas puestas? Clamar con reverencia, con fuerza, vehementemente con un tema, intercediendo por una persona, clamando por el propio pecado, lo que hemos visto. Esa lucha, esa pelea por rendirnos ante Dios y dejar de abandonar lo que es malo en oración. Pero hay oración con los pies descalzos, dicen. ¿Qué es esa tranquila? Cuando usted se quita los pies, los zapatos de los pies, no se quiten los pies, no. Los zapatos de los pies, se supone que usted está en confianza. Hay una casa de la hermana de aquí en la iglesia, y cuando uno llega a la parte de la sala, tiene una alfombra, y si no tiene que quitarse los zapatos para entrar en la alfombra y entrar en confianza. Ese día, por favor, lleve las medias buenas. Lleve las medias. Entonces uno llega y pasa las estructuras antiguas. Nos van a criticar en la época bíblica y en la época de Abraham más, en la época de Cristo también, y aún de hace 100 años para acá, porque comer era algo especial para la religión. Usted no llegaba a comer de avales y decía, sírvame ya, y mucho menos esa gente nos diría sanánicos a nosotros con las comidas rápidas. Y usted diga, pásame una hamburguesa, otra comida rápida. Y se la apunta y sale corriendo. No. La comida era la comida. Aunque ellos comieran 2 veces al día, parecer nada más, sobre todo la cena, que era la final del día, era muy importante para tener relación, tener comunión. Por eso tampoco tenía sillas en las culturas orientales, se sentaban en el piso y se recostaban a un lado del cruzazo. Por eso Juan, en el Evangelio de Juan, dice que él estaba en la cena final, la última cena del Señor, antes de morir por nosotros, recostado en el pecho del Señor. Y si se recostaban sobre la mano izquierda para comer con la derecha, que era la costumbre, tal vez estaba a la derecha de Cristo y por eso quedaba como si estuviera acostado encima del Señor. ¿Cuánto lo veía bueno? ¿Eh? Cuando uno se sabe consentido, se sabe consentir. Dice, yo estaba al pecho del Señor. Porque no voy a ese lado, cuando él decía que estaba en el pecho del Señor. Se veía como un privilegio especial. Se sentaban descalzos, sentaban en el piso, casi que quedaban recostados unos sobre otros y compartían la mesa.
Y como veíamos el miércoles que hablábamos sobre la última cena del Señor, ¿por qué no entenderían que Cristo dijo que el que lo iba a traicionar, que metía poner la mano en el plato, era porque todos metían la mano en el plato? Porque todos compartían el pan y metían, mojaban allí en el guiso, lo que hubiera la comida. No era que cada uno recibía su propio plato, era tan de comunión que habían platos centrales y ellos tenían que compartir la comida con los platos centrales. No, sírvame a mí, mi plato, a mí me sirvió más, a mí me sirvió menos. No, no, no. Cada uno en su puesto, meta la mano en el plano común. Todos comemos juntos. Comer era un punto crucial cultural hace poco tiempo en la humanidad para relacionarnos con las demás personas. Y sí, hermanos, yo sí entiendo que nosotros tenemos que aprender a compartir con Dios como Abraham para que Dios nos comparta a nosotros cosas a él. Yo sé que podemos tener oraciones con las notas vuestras, como dice nuestro hermano Borguacha, orando en lugar de ya no voy a parar, voy a clamar, voy a decir lo que hablamos la vez pasada porque hay necesidad, pero ahí son las oraciones tranquilas, como cuando usted comparte la vida con un amigo. Digazo, qué bueno verlo, siéntese. No convivir contigo, no vamos a andar en el piso, siéntese en la silla, vamos a hablar, vamos a conversar. Nos tomamos un tinto, un agua, un café, el mismo tinto. Una guanela, también estaba la guanela cogiendo encima de mi tierra caliente. ¿Qué quiere? Vamos a compartir, vamos a hablar juntos. Eso nos falta mucho a los creyentes. Aprender a hablar con Dios como se habla con un. Relajamos y compartir con Él lo que tenemos en nuestro corazón y dejar que Él nos hable a través de su palabra. Ese bonito también lee la Biblia. Pero no le digan, ¿qué era el capítulo que me tocaba, el versículo que me tocaba? Sí, lícito, ya cumplí. Relájense, cálmese, serénese, coja pausa. Hable con Él, converse con Él. Señor, como decíamos la vez pasada, en cuanto a lo complejo que hablemos del lenguaje, pero aquí no es en cuanto a la complejidad, sino en cuanto a la falta de confianza con el afán de hacerlo de forma virtual y rápida. Es con tranquilidad porque se supone que estamos hablando con nuestro Señor. Y sí, yo no lo hago, yo no lo he hecho, yo no me he sentado con un café. Este hermano Borguacho dice que así lo hace en la mañana, solo se sienta mirando desde casa al horizonte porque ve una parte que es montañosa y ve un paisaje y se sienten tomando su lindo, empiezan a conversar con el Señor, Señor, pasa esto en mi vida, Señor, mira esto que está pasando en la Padre, Señor, ¿qué opina de esto, de aquello? Padre, mira. Y me dice, ¿qué? ¿Con esa confianza? Sí. Es que nuestro Padre, pero también es nuestro Hijo. Estábamos enemistades, ahora nos hemos reconciliados. Y entonces Dios empieza a hablar eso. Es claro, ¿no? O suena un día extraterrestre. Algún raro, ¿no? Sí, el pasaje está bien. Pero de hecho, ¿cómo lo haría usted para hacerlo de forma más tranquila, serena? Nadie está diciendo que tome café. Yo no tomo café. Cuando me lo brindan, pero todo. Pido sin azúcar, pero tradicionalmente yo me acostumbré de bebida a manera caliente. No es que no me guste, sino que me apasiona la café. Pero no tiene que ser tomando café, no tiene que ser comiendo alimentos, pero sí tiene que ser de tal forma con usted encuentre que puede compartir con el Señor y no tiene que ser siempre de la misma manera. De hecho, una de las cosas que menos hacemos es sentarnos a meditar, cuando se sienta usted a hablar con alguien y si usted tiene un paisaje en arte bien hermoso, hablar con el Señor. Señor, ¿qué paisaje tan hermoso que hace? ¿Qué hermosas son las montañas que hiciste? ¿O no las hizo Dios? No creo Dios todo. No, eso es cosa no se llama Dios. A Dios hay que decirle solamente, Señor, ven para obediente esto, comida, vestido, abrigo, sustento, liberación de malas cosas, protección, fuera. Contigo no se convencen. No. De hecho, yo sé que se nos fue el tiempo, pero en los versículos, en ese capítulo 22 al 33, Abraham comparte con Dios y Dios le dice con confianza, y él le dice con confianza a Dios lo que quiera.
Sigue compartiendo y esta parte quiero leerla al inicio, pero vamos a leer todos los versículos, no va a tener que leer usted en casa para leer el capítulo. En el versículo 24, 23 dice, se acercó a Abraham y le dijo, pero ¿acaso vas a destruir al justo con el injusto? Tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿Acaso destruirás ese lugar y no los perdonarás por los 50 justos que estén allí dentro? Amén, Abraham. Es como se le dice a Dios. ¿Cómo le va a decir a Dios que si puede estar pendiente de que no sean tanto la gente mala y que haya algunos que sean conforme a la voluntad de Dios, no perfectamente, pero sí lo más sinceramente? Entonces, ¿cómo va a hacer eso? ¿Usted cómo le dice eso a Dios, Abraham? A ver, Abrahamcito, ¿qué te pasa? Entonces Dios le contesta, no me hables de esa manera. No, sigue hablando Abraham, lejos sea de mí, le dice más Abraham a Dios, hacer morir al justo con el impío y tratar al justo como el impío, jamás hagas tal cosa, ¿acaso el juez de toda la tierra no debe hacer lo que es justo? El Señor le responde a Abraham, irreverente, grosero. No, le dice, si dentro de la ciudad encuentro 50 justos, por ellos perdonaré a todos los que estén allí. Amén. Eso es como cuando Adán y Eva pecan y Dios dice, ¿dónde estás, Adán? Y Adán dice, Señor, usted no me ve, pero si usted es omnisciente. No le dice eso, es que Dios está buscándolo y se está tratando de forma humana y está dando una pauta de tal forma que Abraham entienda de que lo está buscando, pero Dios sabe dónde está y cómo está y qué fue lo que hizo. Y le pregunta, ¿qué hiciste? No sabía qué hizo. La relación con Dios debemos dejar de nosotros limitarla por nuestros preconceptos de Dios. Lo que es verdad de Dios que es omnisciente, lo que es verdad de Dios que es más grande que nosotros, no lo podemos utilizar para dejar de relacionarnos con Él como Él quiere que nos relacionemos, con confianza, como amigos o como reconciliados. De nuevo, le pidió, después lo bajó. El Señor le dijo, bueno, listen, si hay 50, no, después lo sigue bajando. Le dice, aunque estoy aquí ahora atreviéndome a hablar con mi Señor, soy atrevido, Señor, diciéndole esto. Recuerda que no pierde la humildad, no pierde la reverencia, pero tiene amistad, tiene confianza. Y le dice, tal vez falten 5 de los 50, el versículo 28. Entonces, por 45, Señor, si faltan 5. Entonces, él le contesta, no lo voy a destruir si solo hay 45. Y así sigue bajando, ¿no? Tal vez haya 40, versículo 29. Tal vez se encuentre en 30, versículo 30. El Señor le sigue respondiendo, no lo haré con esos. Señor, me atrevo a hablar más, versículo 31. Tal vez solo se encuentre en 20. El Señor le dice, bueno, si hay 20, no lo destruyo. Y ahora vamos a decir, espero que mi Señor no se enoje, versículo 32. Pero tal vez se encuentre en solo 10. Y el Señor respondió, aún con 10, por esos 10 no la destruiré. Abraham quedó contento. Esto me parece algunos han dicho, al regateo en Medio Oriente. Algunos dicen que los paisas vienen de allá. El regateo negociando, ¿no? Le da tanto, le doy tanto, progreso tanto a la forma como ellos negocian. Y él estaba, en el buen sentido de la palabra, por la confianza que tenía con Dios, no de forma malintencionada, negociando con Dios, pidiéndole a Dios, intercediendo por Sodoma y Gomorra, porque ustedes saben quién estaba en Sodoma, ¿cierto? ¿Quién estaba en Sodoma? Estaba loco con su familia. Y puso 10, y Abraham pensó, pues ya 10. Metió el negocio Abraham, porque no alcanzaba ni a los 10, por eso pues estudiar Sodoma y Gomorra, porque no quedaba sino todo, su mujer y su familia nacía, ¿cierto? No era justo. No era justo, eso lo dice el Nuevo Testamento y lo califica. Pero su familia no alcanzaba a hacerlo. 10. Se quedó en 10. Otro poquito más, cada negocio. Dios sabía que al final lo iba a destruir. Dios sabía que Abraham que lo alcanzaba a llegar al número suficiente para que salvara Lot y su familia. Y aún así Dios escuchó y le contestó. Dios se relaciona con nosotros como amigos. No pierdas esa oportunidad de hablar con Dios, preguntarle y pedirle. De hecho, algo que no resalté el hecho de sentarse a comer, pero no resalté que él salió con él a pasear. Cuando nosotros se fueron, salieron de la tienda. Mira el versículo, conmigo por favor. Aquellos hombres se fueron de allí, versículo 16, y miraron en dirección a Sodoma. Abraham los acompañaba. Estaba con ellos cuando ellos se fueron, es decir, que ya no estaban comiendo, es decir, que estaban como caminando.
o dando una cuenta. No solamente vamos a pedir con confianza a Dios, o vamos a relacionar con Él de forma tranquila, como un amigo, sino que incluso podemos ir caminando y hablando sobre el Señor. Yo sé que esto le va a sonar a algunos, también a muchos, pero usted puede ir a un lugar, vaya sea al parque, del parque La Flora, o el jardín botánico, te lo recomiendo. Y ir hasta el monte, no para que pueda hablarlo, sino para que no puedan hablar con el Señor. Audiblemente. No suele hacer. Ahora, si la gente está cerca y no lo haga tan audible porque no van a pensar que está loco. Pero son cosas que hemos perdido. Sí, el Señor Jesús dijo que nos encerráramos para orar en el sermón del monte, pero hablando de no mostrarnos para que hipócritamente nos reconozcan como que oramos. Pero Abraham estaba desierto, que estaba en un campo abierto y que acampaba el campo abierto, tenía la oportunidad de salir con ellos, con aquellos que representaban a Dios, salió a caminar y hablar con ellos. Dialogar. A veces nos queda fácil así, y si es necesario, pararse del lugar donde está y hacer su habitación y piensa en caminar. Alguien tiene un plan, decir que solo puedo hablar arrodillado. Debería haber arrodillado si esa es una postura con la que cree que evidentemente más se está inclinando en la humildad delante del Señor y usted lo que tiende es a perder la reverencia. Pero debería hablar caminando si lo que pierde es la confianza. Y se queda dormido, parece que camine. Pero relaciones con el Señor. Háblele a Él. Él quiere escucharlo y quiere escuchar que somos sus amigos. Para algo nos reconcilió con Cristo. O por medio de Cristo con Él. El que se sabe reconciliado con Dios por la fe en la obra de Cristo puede acercarse con confianza al trono de la gracia. Al que está en el trono, pero que nos da gracia en Cristo. Eso está en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Con la seguridad de que será escuchado y de que Dios le responderá. Eso está en 1 Juan capítulo 5, versos 14 y 15. Tenemos la seguridad de que Él nos oye. Y si nos oye, tenemos que supimos pedido conforme. Tengan tranquilidad. Ore al Señor por confianza. Deje que si no se ha convertido en Cristo, la enemistad con Dios, arrepiéntase de su pecado, confíe en Cristo. Disfrute la amistad con Dios si ya es creyente y gócese en obedecerle y amarle a Dios en Cristo. Pero disponga también tiempo para hablar con Dios como si fuera, porque realmente es el único y verdadero y más grande amigo que tenemos. Oren con confianza. Oren con seguridad. Dígale a Dios lo que piensa, planea, teme, sufre, creyendo que Él le oye y que le va a contestar. Deje que Dios le hable a través de su palabra, le guíe, lo anime, lo corrija, entiende, demuestre su bondad. Si quiero recibir algo con esto, el anterior sermón, deje de ser tan comunal. Con deje de ser tan religioso. Hable con el Señor, porque Él había una relación a través de Cristo para que tengamos vida con Él. Para eso no son reconocidos. Porque eso se los pies, por favor, para hablar con la iglesia. Gracias, Dios. Gracias. Gracias por no solo hacer nuestros hijos, sino llamarnos amigos por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por restaurar la relación contigo por medio de Cristo, que nosotros con nuestra amistad contigo, con nuestro pecado, habíamos roto. Pero gracias por no solo darnos un perdón legal, sino también la restauración o reconciliación verdadera. Para eso vamos a hablarte con confianza, sin protocolos, pero también sin esquemas religiosos, legalistas, excéntricos de por medio. Nos conoces y te nos has revelado en Cristo y queremos compartir contigo antes que pedirte cosas. Queremos abrirte nuestro corazón como lo abriríamos con un mejor amigo, con un buen amigo. Que nadie nos ha amado como Cristo, nadie nos ama como tú que nos diste a tu Hijo. Eso dice tu palabra. Y nadie nos puede dar testimonio tan grande del amor como tu Espíritu Santo, que ha venido siendo derramado tu amor y el benigno, que del Padre le dimos nuestros corazones. Gracias por ser nuestro amigo. Gracias por no
hacernos las cosas más complejas, sino más sencillas. Gracias por no hacernos la relación contigo más enredada, sino más clara y transparente, lo más sencilla posible. Que podamos hablarte, que tú nos oigas, que tú nos respondas con la fe en Cristo Jesús. Te lo pedí, seré preferido de nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios te bendiga.